Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Derechos Humanos y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, les damos la más cordial bienvenida a este segundo día de conferencias del seminario La labor periodística desde la perspectiva de derechos humanos, acceso a la información y protección de los datos personales. Toca el turno a la maestra Joana Berenice Páez Patrón y al maestro Óscar Zavala Gamboa, quienes nos van a hablar acerca del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y la Protección de los Datos Personales. Antes de comenzar la conferencia, me gustaría presentar a nuestros invitados. La maestra Joana Berenice Páez Patrón es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, Campus Mazatlán, especialista en Derecho Laboral, medalla al mérito universitario Alfonso Caso, maestra en Derecho con mención honorífica, ambas por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como asistente de investigación y auxiliar en la coordinación de la Revista Latinoamericana de Derecho Social en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, asesora jurídica en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, ahora INE, visitadora adjunta y asesora del visitador en la Sexta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, secretaria de Acuerdos y Ponencia de Datos Personales, y a la fecha se desempeña como jefa de ponencia en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales, adscrita a la ponencia de la comisionada María Patricia Cursain Villalobos. Ha participado como ponente en diversos eventos con temas relacionados con el derecho del trabajo, derechos humanos, transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Asimismo, cuenta con publicaciones en la Revista Latinoamericana de Derecho Social. Bienvenida, maestra. Por otro lado, el maestro Óscar Zavala Gamboa es licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, egresado del programa sobre normas internacionales en el Instituto Internacional de Formación de la OIT. Cuenta con estudios en argumentación jurídica en materia de transparencia y protección de datos personales por el Consejo de la Judicatura Federal, así como en negociación por el Centro de Investigación y Docencias Económicas. Se desempeñó como asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, como visitador adjunto en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y como secretario ejecutivo de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho. Actualmente es secretario de Acuerdos y Ponencia en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, profesor de licenciatura y posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM y en la maestría en Derecho de la Escuela Libre de Derecho. Autor de diversas publicaciones nacionales y extranjeras y ponente en temas de derecho social, transparencia y protección de datos personales. Bienvenido, maestro. Adelante. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presentación, Luis. Como se habrán dado cuenta, tanto el maestro Óscar Zavala como una servidora hemos trabajado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien organiza este evento. Ahora colaboramos en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, mejor conocido como INAI, y ambos, aunque yo no soy egresada de la licenciatura de esta universidad, sí soy egresada de la especialidad y de la maestría, por lo tanto, pues la UNAM también es casa de ambos. Antes que nada, pues quiero dar las gracias precisamente a la Facultad de Derecho de esta universidad, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al INAI por la invitación que nos hizo de participar en esta mesa que abordará dos temas relevantes, que es la protección de datos personales y el acceso a la información pública. En este caso, más que pretender que sea como una ponencia o una conferencia, trataremos de hacerlo como una plática en la que compartiremos experiencias cotidianas que vivimos en el Instituto Nacional de Transparencia respecto al derecho de acceso a la información y el maestro respecto a la protección de datos personales, pero enfocándolo un poco a casos que se han resuelto en el instituto derivado, que conocemos que devienen de solicitudes de información realizados por periodistas, en el que es muy claro ver esa relación estrecha que existe entre la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información. Una vez precisado esto, yo me enfocaré al tema de acceso a la información. El derecho de acceso a la información y la libertad de expresión pues nacen ligados, ¿no? Estos están reconocidos en diversos tratados internacionales de los que nuestro país es parte
y por citar algunos, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y desde aquí podemos advertir la relación de la libertad de expresión con el derecho de acceso a la información. De hecho, el derecho de acceso a la información nace como una vertiente precisamente de la libertad de expresión. Y en el artículo 19 de esta declaración se establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones. Y la otra vertiente es el de investigar y recibir información, y es que aquí cuando vemos el tema de acceso a la información y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Ustedes sabrán que en nuestro país, pues el derecho de acceso a la información hoy está reconocido como un derecho humano en nuestra Constitución. Esto data de 1977, cuando se incorporó a nuestra Constitución que el derecho de acceso a la información sería garantizado por el Estado. Sin embargo, ¿qué pasaba? A pesar de que estaba reconocido ya en nuestra Constitución, pues no contábamos con una ley y tampoco con un organismo como hoy tenemos entonces al IFAI, hoy al INAI, para tutelar el derecho de acceso a la información. En estos casos, ¿qué fue lo que pasó? El derecho de acceso a la información, como se dio en el marco de una reforma política, fue más asociado hacia un derecho político de los partidos políticos, valga la redundancia, y no como una garantía individual en aquel entonces. ¿Qué fue lo que pasó? El alcance de este derecho se fue fijando a través de resoluciones que emitió nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y también tuvo sus etapas la interpretación de este derecho. En un principio, la Suprema Corte de Justicia también determinó que estábamos ante un derecho político al resolver un caso que ustedes conocerán muy, porque es un caso que es muy común, el caso del maestro Burgoa, que llegó justo y se resolvió en el que no se dijo que el derecho de acceso a la información no era una garantía individual, sino un derecho consagrado a los partidos políticos de acceder a los medios de comunicación. Posteriormente hubo diversas resoluciones en las que se fue modulando, se fue matizando el alcance del derecho de acceso a la información, y fue hasta que se resolvió el caso de Vado de Aguas Blancas, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no estábamos ya frente a un derecho político consagrado a los partidos políticos, sino frente a una verdadera garantía individual, es decir, hoy un derecho humano. Posteriormente, pues se emitió la ley de transparencia, la gubernamental, que el día de hoy está abrogada a raíz de la reforma constitucional de 2014 y la emisión de la ley general y la ley federal de la materia, y contamos ya con un organismo con autonomía constitucional que consagra y tutela el derecho de acceso a la información. Estamos hablando del INAI, que los dos derechos que tutela es precisamente la protección de datos y el derecho de acceso a la información, y la protección de datos no solamente lo tutela en el ámbito del sector público, es decir, sujetos obligados, sino también en el ámbito privado, que en la ley se les llama sujetos regulados, ¿no? Privados, pero eso ya no voy a ahondar más porque el maestro aquí va a referir al tema de datos personales. ¿Y qué es el derecho de acceso a la información y quiénes pueden ejercerlo? El derecho de acceso a la información, como lo dije, es un derecho humano que tiene toda persona de solicitar, investigar, difundir y buscar y recibir información pública sin necesidad, y esto es importante, no tienen que acreditar personalidad, no tienen que acreditar interés alguno o justificar la utilización, para qué quieren la información. Normalmente en el instituto hemos visto diversos casos en los cuales muchas veces los sujetos obligados requieren a los particulares que hacen una solicitud para que acrediten cuál es el interés que tienen en obtener esa información. Incluso en los alegatos que rinden al instituto cuando se presenta un recurso de revisión, vienen y nos argumentan, lo que pasa es que es una persona que estuvo trabajando en la dependencia y quiere la información porque conoce y nos quiere perjudicar, y hacen alegatos de esa magnitud. Lo que nosotros contestamos, que es conforme a la ley, es nosotros no verificamos si hay interés o no en el tema de la información o para qué quieren la información. Nosotros nos vamos a limitar a resolver si esta información es pública o no, si es pública o se encuentra en alguna de las causales de excepción a esa publicidad de la información. Y otro dato importante, no puede prevenirse por el nombre. En el materia de acceso a la información, normalmente muchos de los usuarios de este derecho no utilizan su nombre,
usan seudónimos o usan cualquier otro. De hecho, en el instituto tenemos una larga lista de nombres de solicitantes, por ejemplo, Mickey Mouse, Pato Donald, y no se puede prevenir por el nombre. Muchos sujetos obligados lo hacen, sin embargo, cuando los particulares presentan recurso de revisión, pues aquí en el instituto efectivamente se actúa conforme a derecho, no se puede prevenir. De hecho, la propia ley federal establece esta disposición de que no se podrá prevenir por el nombre del solicitante, cuestión que no ocurre tratándose de datos personales. Ahí ocurre una variante que no es como el derecho de acceso a la información. Digamos, en materia de datos sí hay que acreditar titularidad, sí hay que acreditar personalidad. Y algo importante para ir acotando ya y acercándonos a los casos prácticos, ¿quiénes son los sujetos obligados? Aquí el catálogo de sujetos obligados a revisión del INAI se amplió considerablemente a partir de la reforma de 2014. Antes de la reforma, por ejemplo, el INAI no revisaba al Poder Legislativo y al Poder Judicial. ¿A qué me refiero con no revisaba? No eran sujetos obligados del instituto. Sí estaban obligados o compelidos a cumplir las disposiciones de la ley, pero ellos tenían sus propios procedimientos y tenían sus unidades para resolver al respecto. Es decir, los recursos de revisión que se presentaban por solicitudes que recibía, por ejemplo, el Legislativo y el Judicial, no llegaban al instituto. Ahora se amplió a cualquier organismo de gobierno de los tres poderes. El Ejecutivo siempre ha estado sujeto a la revisión del INAI, han sido sujetos obligados. El Legislativo, el Judicial, órganos autónomos que tampoco eran sujetos obligados del instituto, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, personas físicas y morales o sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en cualquiera de los tres ámbitos de gobierno. Aquí los partidos políticos tampoco eran sujetos obligados y los sindicatos tampoco. Entonces ahora se amplió considerablemente y tenemos una lista enorme de sujetos obligados a cumplir no solamente con las disposiciones de la ley, sino también con disposiciones de tratados internacionales. Y en materia de acceso a la información, es un derecho el cual se ha acercado, y me atrevo a referir que se ha acercado a cualquier persona, porque no necesita ser ciudadano para ejercer el derecho de acceso a la información. Cualquier persona puede ejercerlo, incluso los extranjeros. ¿Y por qué vías lo pueden hacer? Por la unidad de transparencia, es decir, en la unidad de transparencia del sujeto obligado ustedes pueden ir, presentar ahí su solicitud, incluso ellos tienen la obligación, los titulares de la unidad de transparencia, de auxiliarlos en las presentaciones de las solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en las oficinas que se designen para ello, correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio que apruebe el Sistema Nacional de Transparencia, el cual preside el instituto y integran todos los organismos garantes del país. Pero ahora viene la pregunta importante. ¿Quién de ustedes ha presentado solicitudes de información? ¿Quién es usuario frecuente del derecho de acceso a la información? No me decepcionen. Bueno, veo a algunos que levantaron su mano. Es importante, y no saben la cantidad de cosas que pueden pedir, que pueden preguntar, y es importante, porque, por ejemplo, nosotros hemos visto muchísimos casos en los cuales se ha pedido información sobre programas sociales. Hubo un caso que solamente voy a decir el estado de Veracruz, se pidió el padrón de las personas beneficiarias de la Cruzada contra el Hambre. Y la sorpresa es que quien lo pide, efectivamente, pues estaba realizando una investigación, en ese caso era un periodista que realizaba una investigación, y sorpresa que cuando se entrega la información se descubre que la mayor parte de la familia del presidente municipal de Veracruz, pues estaban empadronados en este programa social. ¿Para qué sirve el acceso a la información? Justo sirve para eso, para obligar a las autoridades a rendir cuentas, y sirve para transparentar el quehacer gubernamental y conocer este tipo de situaciones que normalmente, si alguien no se interesa en pedir información, este tipo de cosas difícilmente se van a conocer. El derecho de acceso a la información es una herramienta fundamental que sirve también para ejercer otros derechos, y entre ellos, importante, la libertad de expresión, ¿no? Entonces, ustedes pueden pedir cualquier cosa, pueden pedir cualquier información, pero aquí viene la otra cuestión. No toda la información es pública, tiene excepciones a esa publicidad,
Y dentro de esas excepciones, pues se encuentra la información que pueda ser clasificada, ya sea como reservada o como confidencial, que más adelante vamos a ver cuáles son esas causales y algunos ejemplos de esto que les estoy diciendo. En materia de acceso a la información, el principio que rige es el de máxima publicidad. ¿Qué quiere decir esto? Toda la información en posesión de cualquier sujeto obligado, en principio, es pública y solo puede ser reservada justo temporalmente, porque la reserva es temporal, cuestión que no ocurre con la confidencialidad, y puede ser reservada temporalmente por cuestiones de interés público y seguridad nacional. Y otro principio básico en este derecho de acceso a la información es el principio de documentación. Sin documentos, sin archivo, no es posible ejercer con plenitud el derecho de acceso a la información. Este principio consiste en que las autoridades están obligadas a documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. Esto se introduce con mayor ánimo en la reforma de 2014 y en la ley general y en la ley federal. Y ustedes dirán, bueno, sí, documentar, ¿qué es documento? La definición que contempla la Ley General de Transparencia en su artículo 3, fracción 7 específicamente, es una definición muy amplia de lo que se entiende por documento, pero es enunciativa más no limitativa. Y aquí es importante no solo entender el documento como el papel impreso, sino se entiende en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. Y se entiende cualquier expediente, reporte, nota, estudio, etcétera. O sea, ¿qué quiere decir? No solamente podemos tener acceso a documentos físicos, sino también a documentos electrónicos, holográficos, sonoros o en cualquier medio que el sujeto obligado lo genere, derivado de sus facultades, competencias o funciones. Y aquí es importante otra cuestión. No solamente, cuando ustedes requieren información, el sujeto obligado no solo está obligado a entregar la información que esté dentro de sus facultades, competencias o funciones. Los sujetos obligados también reciben información que, si bien no la generaron en ejercicio de atribuciones, lo cierto es que se allegaron de ella por cualquier otro medio. Por ejemplo, tienen algún convenio de colaboración con otra autoridad. Ellos no generaron la información, pero se allegaron derivado de esa colaboración que tienen con otro sujeto obligado. Esa información ya obra en sus archivos. Ustedes la pueden requerir y si es información pública, el sujeto obligado está obligado a entregárselas, salvo que argumente que se encuentra en alguna causal de excepción en la que ustedes, en caso de que se encuentren inconformes con esta respuesta o no hayan recibido respuesta a una solicitud, podrán interponer un recurso de revisión ante el instituto y hay un plazo. Ojo, aquí tienen que tener cuidado con el plazo para interponer el recurso. Y el recurso se debe interponer ante la unidad de transparencia que corresponde o en la plataforma dentro de los 15 días siguientes a que les hayan notificado la respuesta o que haya fenecido el plazo para que les emitan una respuesta. ¿Y en qué casos pueden ustedes presentar un recurso de revisión? Las causales de procedencia se ampliaron considerablemente a partir de la reforma de 2014. Y ustedes pueden interponer recurso cuando les clasifiquen la información, es decir, que les digan, esta información no te la puedo entregar porque es reservada por encontrarse en una averiguación previa, por ejemplo, que es la causal de reserva más común, y ahorita vamos a ver algunos casos en los que periodistas han hecho solicitudes de información, y normalmente lo que más se requiere son averiguaciones previas o carpetas de investigación. Ahora, cuando les declaren la inexistencia de la información, cuando se declaren incompetentes para atender su petición, cuando entreguen la información de manera incompleta o que no corresponda con lo que ustedes están requiriendo, cuando se las entreguen en una modalidad diversa a la que ustedes requieren, aquí es importante el tema de la modalidad, el sujeto obligado tiene que atender la modalidad que ustedes requieran, pero hay casos en los cuales el sujeto obligado, fundando y motivando que no pueden atender esa modalidad, tienen que ofrecerles el resto de modalidades. Normalmente hay muchísimos recursos por este motivo porque la mayor parte de los solicitantes piden la información en formato electrónico, pero recuerden que todavía estamos en el proceso de migrar al expediente electrónico. Hay sujetos obligados que solamente cuentan con la información en formato físico y cuando vienen en recurso de revisión, lo que justifican es que únicamente lo tienen en formato físico y no lo tienen en formato digital y por eso no podrían atender la modalidad y ofrecen el resto de modalidades que la ley prevé y eso
es un criterio que el INAI tiene respecto a que sí es posible que atiendan, que entreguen en otra modalidad, pero tendrán que fundar y motivar la cuestión del por qué no la pueden atender en la que el solicitante lo requirió. La entrega puesta a disposición de información en un formato incomprensible y no accesible, costos o tiempo de entrega de la información, falta de trámite, la negativa a permitir consulta directa, la deficiente fundamentación y motivación y por último la orientación a un trámite específico. Estas son las causales de procedencia de un recurso de revisión. Y el INAI tiene 40 días para resolver este recurso de revisión, pero pueden ser ampliados por 20 más, es decir, solo 60 días. En la ley anterior eran 100 días para resolver el recurso de revisión, 50 y poderse ampliar por otros 50 más. Sin embargo, en la mayor parte de los casos se trata de que no excedan de los 40 días para garantizar de manera efectiva el derecho de acceso a la información en el menor tiempo posible. Ahora, aquí las resoluciones del INAI son vinculantes, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. Los sujetos obligados no pueden impugnar las resoluciones que emite el INAI, salvo en un caso. El consejero jurídico podrá presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso en materia de seguridad nacional cuando considere que se pone en peligro la seguridad nacional. Aquí hemos tenido dos casos que seguramente los conocen. El tema de las bitácoras de vuelo del presidente de la República, que fue un caso que el INAI resolvió en el que no existió una postura unánime, una postura mayoritaria señalaba que no era posible clasificar el lugar de salida, el lugar de llegada, hora de salida y hora de llegada de las aeronaves del presidente, porque con eso se formaban patrones de vuelo, independientemente de que esos vuelos ya se hubiesen dado, es decir, ya se habían llevado a cabo. Eso permitía formar un patrón de vuelo de los vuelos frecuentes y lugares donde salía y aterrizaban los vuelos del presidente, y eso en consecuencia ponía en peligro o en riesgo la vida del presidente y afectaba la seguridad nacional. Este caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien efectivamente determinó, el INAI había abierto estos 4 datos considerando, no por postura unánime como les dije, considerando que no afectaba la seguridad nacional y que no formaba un patrón de vuelo. El asunto llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que la Suprema Corte señaló es que estos 4 datos que yo les acabo de mencionar sí ponen en riesgo la seguridad nacional, sí forman patrones de vuelo. Y bueno, pues a raíz de ese criterio de la Suprema Corte de Justicia, que es nuestro máximo tribunal, pues el criterio en este caso cambió. Otro de los casos es cuando se requirió información estadística a CISEN respecto a la intervención de comunicaciones. Y estos datos estadísticos el instituto ordenó abrirlos. El caso también llegó a la Suprema Corte porque CISEN decía que aún siendo datos estadísticos, pues de manera concatenada con otros datos, sí permitiría afectar la seguridad nacional. El caso llegó a la Corte y con algún matiz o modulación de la resolución del INAI determinó que efectivamente estos datos no afectaban la seguridad nacional. Esos son los 2 casos que hemos tenido en los cuales el consejero jurídico ha ejercido esta atribución, esta facultad que le dio la ley a partir de la reforma constitucional, y quienes sí pueden impugnar las resoluciones del instituto son los solicitantes, los recurrentes. Y esto es ante el Poder Judicial a través del juicio de amparo. Y ya como manera general, incluso cuando ustedes requieran información a un organismo garante de una entidad federativa y resuelva y esa resolución no les parezca, ustedes pueden presentar un recurso que se llama recurso de inconformidad ante el instituto, ¿no? Ese es un recurso que se incorporó también a partir de la reforma de 2014 y también tiene el instituto, a partir de esa reforma, puede ejercer asuntos que por su interés y trascendencia así lo ameriten, de casos que estén pendientes de resolver de las entidades federativas. Y aquí quiero hacer algunas acotaciones de lo que les he venido diciendo, y no se puede ver de manera aislada la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información. El acceso a la información es una herramienta fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión. Y aquí, en este caso, ambos contribuyen, sin duda alguna, a la transparencia y a la rendición de cuentas, ¿no? Toda sociedad que se diga democrática, como lo mencionaba ayer el director de la facultad y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, toda sociedad que se diga democrática, efectivamente tendrá
contará con estos dos elementos, libertad de expresión y derecho de acceso a la información. Hemos ganado muchísimo en este terreno, efectivamente también hay cuestionamientos a ambos, sin embargo consideramos que el avance que se ha tenido en estos dos derechos ha sido significativo, pero además contamos hoy con instituciones autónomas encargadas de garantizar estos derechos. Y ahora vamos a ver, los periodistas juegan un rol fundamental y una doble función. Primero, son usuarios del derecho de acceso a la información, como lo podemos ver de manera cotidiana en el instituto. ¿Por qué? Porque buscan, solicitan, investigan y reciben información. Esto lo hacen pues a través de solicitudes de información ante diversos sujetos obligados. Y por otra parte, como promotores del derecho de acceso a la información, ¿por qué? Esto es cuando hacen uso de su capacidad para difundir noticias que resulta ser de interés público y trascendencia social. Y hemos visto casos donde el ejercicio periodístico ha jugado un rol fundamental de la mano del derecho de acceso a la información. Y recordarán ustedes el caso más emblemático, el tema de Ayotzinapa, que sí fue, la solicitud sí devino de una periodista y terminó con una resolución del instituto. Y esto, por supuesto, que es un tema de interés y trascendencia social para todos nosotros. Y en este caso, mencionaba, les traje algunas cifras, no sé si las alcancen a ver con claridad. El día de ayer mencionaba el director de la facultad, es decir, qué porcentaje de solicitudes de información que se realizan son realizadas por periodistas. Y esto advierte, y lo que él mencionaba el día de ayer, la importancia o la trascendencia social del derecho de acceso a la información. Y esto lo podemos ver en diversas notas que hemos visto publicadas, en diversas investigaciones periodísticas que se han realizado de diversos temas. Y tenemos aquí el ámbito académico, es donde mayor, o son los usuarios del derecho de acceso a la información con mayor porcentaje de solicitudes de información, el ámbito académico, quien representa, y fíjense ustedes, esas cifras que se las traigo son de 2003 al 17 de octubre de 2018, ¿no? Y aquí tenemos, esto es importante que aclare que son lo que reportan aquellos que presentan solicitudes de información. Puede haber casos en los cuales las personas, aunque si bien sean periodistas, no hayan reportado que trabajan en medios de comunicación, o algunos quizá hayan reportado que trabajan en medios de comunicación y esto no sea así. O sea, pero esta es la estadística con la que contamos en el Instituto Nacional de lo que reportan al momento de presentar solicitudes de información. Y tenemos que aquellos que han reportado en medios de comunicación están reportados como de manera general, que pertenecen a medios de comunicación, y en ese periodo que les refiero hay una cantidad de 55.564 solicitudes de información. Aquellos que reportan que trabajan en medios de internet, 7.081, medio impreso, 18.453, medios internacionales, que les decía que también pueden hacer solicitudes de información cualquier persona, aunque esté en otro país, es 3.648, en radio 2.820, televisión 3.114, y otros que reportaron varios medios de comunicación son 13.765. Hay un subtotal de 104.445 solicitudes de información de aquellos usuarios que reportaron trabajar en medios de comunicación. ¿Y cuáles son los sujetos obligados, digamos el top 10 de los sujetos obligados más taquilleros para las solicitudes de información realizadas por periodistas? Y encabezando la lista se encuentra la Procuraduría General de la República, que era lo que les mencionaba hace un momento, seguido por la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Defensa Nacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Son las instituciones con mayor número de recursos de revisión presentados por personas que refirieron trabajar en medios de comunicación. ¿Y cuáles son los temas más frecuentes o más recurrentes que solicitan los periodistas? Los que más tenemos es relacionados con investigaciones, averiguaciones previas o carpetas de investigación. Esos son como los temas más recurridos o solicitudes, y los que llegan mayormente a recursos de revisión, porque normalmente en estos casos los sujetos obligados reservan la información porque pues, se encuentran inmersos en una averiguación previa. Hay una causal de reserva prevista en la ley que ahora la vamos a ver en ese sentido. Incluso también el propio IFAI, antes IFAI porque también el INAI tiene solicitudes de información, pero era bastante amplio
los recursos de revisión que se presentaban en contra del entonces IFAI, del SAT, del IMCINE, Petróleos Mexicanos, Secretaría de Educación Pública, SCT, Secretaría de Hacienda, Policía Federal, Secretaría de la Función Pública. Y otra de las solicitudes más frecuentes que realizan los periodistas tienen que ver con el uso y ejercicio de recursos públicos, tiene que ver con contrataciones, tiene que ver con licitaciones públicas. Eso, las averiguaciones previas y este tema de licitaciones y contrataciones públicas son dos de los temas más recurridos por solicitudes de información de lo que nosotros hemos advertido en la práctica o en el caminar por el instituto. Y ahora vamos acotando. A través del derecho de acceso a la información y de las solicitudes que han realizado diversos periodistas, hemos podido conocer temas que tienen valor histórico. Por ejemplo, el tema del movimiento del 68. Tienen cuestiones relacionadas con violaciones graves a derechos humanos, relacionadas con el uso y ejercicio de recursos públicos, con contrataciones, con licitaciones, con investigaciones en contra de servidores públicos por un mal uso de la función o mal uso de recursos públicos. Ahora veremos un ejemplo que ustedes conocerán mejor porque ha salido muchísimo en los medios de comunicación y entre ellos muchísimos temas que han dejado huella en la memoria colectiva. Ahora, para pasar al tema de la clasificación, como hace unos minutos les mencionaba, toda la información en posesión de sujetos obligados en principio es pública, pero admite excepciones. Y esa excepción la encuentra en la clasificación, ya sea como confidencial o como reservada. Y aquí es importante que esas restricciones los sujetos obligados las apliquen de manera limitada. Y toda restricción al derecho de acceso a la información debe estar debidamente justificada por parte del sujeto obligado y la carga de la prueba de justificar la restricción recae en el sujeto obligado. Cuando llega a recursos de revisión, el instituto analiza caso por caso, no se puede generalizar, cada caso tiene su particularidad, sus elementos que son aportados durante la sustanciación y en función de todo esto es que el instituto resuelve estos asuntos y en tratándose de reservas a la información se tiene que aplicar la prueba de daño y eso queda a cargo del sujeto obligado. En el caso de la confidencialidad no es necesario la aplicación de una prueba de daño. Y tenemos que en qué casos puede ser clasificada como confidencial la información. Cuando se trata de datos personales, es decir, aquello que haga identificable, que identifique o haga identificable a una persona, y ya no te voy a robar esa parte porque esa parte la vas a ampliar tú, y la que se entregue con ese carácter por particulares siempre y cuando tengan derecho a entregarle, es decir, que la entregan con carácter de confidencial. Y los secretos, ustedes han escuchado mucho de los secretos comerciales, secreto industrial, secreto bancario, secreto bursátil, postal, siempre y cuando se trate de particulares o sujetos de derecho internacional y también de sujetos obligados, pero con una condicionante, cuando no involucre el ejercicio de recursos públicos. Y por último, es importante precisar que la clasificación como confidencial no está sujeta a una temporalidad como sí ocurre con la reserva. O sea, aquí únicamente pueden tener acceso los titulares de esa información, sus representantes o los servidores públicos facultados para ello. Y aquí me permití traer un ejemplo de un caso que son de los más recurrentes ante el instituto y tiene que ver con la condonación y la cancelación de los créditos fiscales. Este caso, el instituto a través de muchísimas resoluciones, tenemos bastantes precedentes en los cuales se ha ordenado que se entregue el nombre de aquellas personas físicas o morales y el monto de lo que se les ha cancelado y se les ha condonado. En este caso ya es una obligación de transparencia a partir de 2014 que el SAT publique esta información, lo cual cumple. Sin embargo, antes de que fuera una obligación de transparencia, pues el SAT lo consideraba como un secreto fiscal. Y este caso también llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien determinó que efectivamente esta es información de interés social. Ya incluso hay un criterio, una tesis que emitió la Corte donde sostiene esta cuestión. ¿Y cuáles han sido como los argumentos que ha utilizado el instituto para decir que esta información en principio, ven ustedes, sí actualiza el secreto fiscal? Porque el SAT, ¿cómo recibe esta información? Pues lo hace en ejercicio de las atribuciones que tiene como ente fiscalizador.
lo cual encuadra efectivamente en el secreto fiscal. No se ha dejado de desconocer, sin embargo, se ha hecho un test de interés público o una prueba de interés público para aperturar esta información considerando varios factores. Uno, que esto de condonar y cancelar créditos fiscales se traduce en un beneficio económico que otorga el Estado a favor de ciertos contribuyentes, ¿no?, que se encuentran en el supuesto de poder condonar estos créditos fiscales. ¿Y en qué se traduce? Pues en un detrimento a la hacienda pública. Y eso también, además, afecta al financiamiento del gasto público, a programas sociales, porque ese dinero el Estado lo dejó de percibir porque lo canceló, lo condonó. Y en estos casos, y justo esa es parte del argumento de las resoluciones del Instituto y también fue validado, consolidado por la Corte, que en este caso se justifica un mayor control social, un mayor control de la sociedad sobre una actividad discrecional, que si bien está prevista en una ley, utiliza el SAT para condonar a determinados contribuyentes y con esto efectivamente se evitan actos de corrupción y favoritismo. Y se ha determinado que es información, por lo tanto, de interés público y trascendencia social, porque todos tenemos el derecho a conocer a quién se le están condonando y cancelando créditos fiscales, que nosotros somos contribuyentes, al igual que ellos, y eso se traduce en un detrimento a la hacienda pública. Ahora, ¿cuáles son las causales de reserva? No me voy a detener de manera específica en todas, porque sí son bastantes causales de reserva, pero una de las más recurrentes por parte de los sujetos obligados, sobre todo por PGR, CISEN, Secretaría de Gobernación, entre otros, es el tema de que afecte la seguridad pública o la seguridad nacional, como es el caso de las bitácoras de vuelo. Ustedes recordarán un caso que también fue muy sonado en los medios de comunicación, las bitácoras de los vuelos de Corenfeld, que es un ejemplo de ejercicio periodístico en el cual no solamente fue requerido por periodistas, pero en su mayor parte fueron los periodistas quienes hicieron diversas solicitudes de información para pedir las bitácoras de vuelo del ex titular de la Conagua. Otra de las causales de reserva que mayormente invocan los sujetos obligados es justo la de obstruyan la prevención o persecución de los delitos, y la que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista. ¿Qué significa? Procedimientos deliberativos. Y afecten derechos de debido proceso y obstruyan procedimientos para fincar responsabilidades de servidores públicos o vulneren la conducción de expedientes administrativos. Esa es una de las causales de reserva que mayormente invocan todos los sujetos obligados cuando se requieren expedientes, ya sea al propio Poder Judicial o a cualquier otro sujeto obligado que tenga en su poder un expediente, ya sea porque es parte de ese procedimiento aunque no lo esté llevando a cabo. Entonces, hay diversas causales de reserva, pero como les decía hace un momento, hay una excepción a la publicidad de la información, pero también hay excepciones a esa excepción. ¿A qué me refiero? Hay excepciones a la reserva y estas se encuentran en cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad y cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. Esas son las dos excepciones que hay a la reserva de la información. Y ahora ya para ir terminando y dejarle lugar a mi compañero, hay diversos casos en los cuales, estos son algunos, pero tenemos muchísimos precedentes en los cuales se ha determinado en materia de acceso a la información que se debe aperturar por actualizarse violaciones graves a derechos humanos. Tenemos el caso que fue uno de los primeros casos que resolvió el ahora INAI de la nueva integración, el RDA 5151/14, que fue el caso que ustedes conocen muy bien de Ayotzinapa, de los hechos ocurridos con los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Este es un caso que la solicitud de información la realizó una periodista. Efectivamente, la PGR clasificó como reservada dicha información, llegó a través al instituto, a través del recurso de revisión, el instituto determinó que tenía que entregarse versión pública de esa averiguación previa por tratarse de violaciones graves a derechos humanos. Y aquí es importante acotar que se entregó versión pública protegiendo diversos datos personales y también nombre de personal operativo. ¿Por qué? Porque por poner en peligro su seguridad y su vida.
Si bien la Suprema Corte de Justicia, en una determinación respecto a las desapariciones forzadas de un caso que se conoce como la Guerra Sucia, determinó que tratándose de desapariciones forzadas y violaciones graves a derechos humanos, no es oponible ninguna causal de clasificación como confidencial o como reservada. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta que ese caso se trata de desaparición forzada y una forma de reparación del daño es precisamente que se conozca el nombre de las víctimas, esto de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En este caso eran circunstancias especiales y diferentes, además la temporalidad en la que ocurrió las cuestiones de la Guerra Sucia, no es el caso que pudimos aplicar en el caso Ayotzinapa. ¿Por qué? Porque esto no hay que perder de vista que se trata incluso de una averiguación previa que todavía se encuentra en trámite, y aperturar el nombre del personal operativo pone en peligro su seguridad y su vida, no solamente de ellos, sino también de sus familiares. Por eso se determinó en este caso que también era susceptible de protección esos nombres, así como datos relacionados con familiares de las víctimas, testigos, entre muchísima información que tuvo que ser protegida. Y este caso, ¿por qué es tan emblemático y por qué es tan importante? Porque incluso la propia PGR, a raíz de esta resolución del INAI, que en aquel momento eran 83 tomos, decidió subirlos a un micrositio, y ahora cualquiera de ustedes puede consultar las constancias de esa averiguación previa, que de manera proactiva la propia Procuraduría ha seguido elaborando las versiones públicas y cargando esa información a ese micrositio. Tenemos el tema, como lo mencioné, de la Guerra Sucia, el caso Tlatlaya, el caso San Fernando, que también es un asunto que está incluso todavía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el caso Cadereyta, el caso Tanuato, que este fue un asunto que ocurrió en 2015, que también se determinó que había violaciones graves en materia de acceso a la información, pero también sabrán que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues determinó que existieron violaciones graves a derechos humanos. Estos ejemplos que yo les estoy mencionando, en todos fueron motivo de solicitudes de información presentadas por periodistas que llegaron a recurso de revisión, y resolvió el INAI la apertura de la información por tratarse de violaciones graves a derechos humanos. Y aquí es cuando vemos esta relación o esta sinergia que existe entre el derecho, la labor periodística con el derecho de acceso a la información. Esto es un claro ejemplo de ello. Y tenemos otros casos que han sido casos que se han conocido a través de los medios de comunicación, pero que también derivan del ejercicio periodístico. Y ustedes pues conocerán muchísimo el caso del Paso Express de Cuernavaca, mejor conocido como el caso del Socavón. Esta es una solicitud de información que presentó un periodista, en el cual efectivamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reservó la información por encontrarse en una indagatoria, en una investigación ante la autoridad, ante el Ministerio Público. ¿Qué pasó aquí? El instituto determinó que tenía que entregarse versión pública de esta información. ¿Por qué? Por interés público. Ustedes escucharon mucho hablar del tema del socavón en los medios de comunicación. En este caso hubo una consideración particular, porque esta averiguación está compuesta por más de 50,000 fojas. Eso fue lo que argumentó el sujeto obligado. Normalmente el cumplimiento de las resoluciones del INAI se fija en 10 días. Sin embargo, la propia ley permite que cuando el caso así lo amerite, fundando y motivando el propio instituto, podría ampliar el periodo de cumplimiento de esas resoluciones por parte de los sujetos obligados. En el caso del socavón, se ordenó elaborar versión pública. Como era bastante información, se dio un periodo de 3 meses para que pudieran cumplirlo. Lo importante aquí es que se está garantizando, se garantizó el derecho de acceso a la información. Aquí se puso a disposición la versión pública previo pago. Evidentemente se pagó la información y se elaboran las versiones públicas y estaba en proceso de cumplimiento. Tenemos otro caso que también fue muy sonado en los medios de comunicación, y es el RRA 475718, en este caso el sujeto obligado es PGR, y es el caso de que se solicitó el expediente administrativo de la extradición de Duarte. En este caso también se ordenó la apertura de ese expediente en versión pública. ¿Por qué? Por interés público, y aquí hay una reflexión particular. Se ordenó la apertura de aquella información siempre y cuando estuviera vinculada con denuncias presentadas o la investigación se siguiera en contra de el exgobernador de Veracruz, siempre y cuando hubieran sido presentadas por el ejercicio de su encargo, es decir, en su calidad de servidor público o cuando fue servidor público. Otro caso que sí involucra de manera directa y que
fue muy conocido en los medios de comunicación fue el caso de Pegasus. Este también fue una solicitud realizada por un periodista a la PGR y a diversos sujetos obligados, tenemos de Sedena, tenemos de CISEN, de Secretaría de Gobernación, pero este es uno de los casos más significativos. ¿Por qué? Aquí el instituto y este precedente, el 510017 de PGR, pues quiero presumirles que fue resuelto en la ponencia de la comisionada Cursain, quien ya nos acompaña aquí en el salón. Este asunto se resolvió, se tuvo acceso a los contratos que solicitó el particular, se pidió de 26 empresas. El sujeto obligado únicamente admitió que tenía contratos con 4 de las 26 empresas que requirió, en este caso, el particular. ¿Qué se determinó? Se determinó que se debía entregar el contrato en versión pública. Básicamente el contrato era en versión íntegra, lo que se ordenó reservar en esta cuestión derivado del acceso a la información que se tuvo, porque en todos los casos de reserva, el comisionado puede tener acceso a la información para poder determinar la naturaleza de la misma. Y eso es fundamental cuando se resuelve cualquier caso relacionado con una clasificación de información, ya sea como reservada o como confidencial. ¿Y qué se ordenó testar? El anexo técnico, básicamente, porque contiene los procedimientos, los procesos, las características de ese equipo de tecnología utilizado para justo salvaguardar el tema de seguridad nacional, y se ordenó testar con fundamento en el artículo 110, fracción primera, en su vertiente de seguridad nacional. Y como otro caso es el de la Casa Blanca, que este es un auténtico ejercicio periodístico, también fue una solicitud de información de una investigación muy interesante que hizo un periodista, que el día de hoy más tarde tendremos el privilegio de escucharlo en una ponencia. Este asunto pues también es un caso relacionado con una investigación que se inició por un posible conflicto de intereses, nada más ni nada menos que en contra del presidente de la República y del secretario de Hacienda por la Casa Blanca del Estado de México, relacionado justo con la constructora IGA. Como este asunto hay diversos precedentes, yo les traigo algunos ejemplos que si a ustedes les interesa el tema podrían consultarlos y leer los argumentos de la resolución, pero esto también fue abierto por interés público, porque si hay una causal de reserva que protege aquellas investigaciones en contra de servidores públicos. Sin embargo, aquí, por interés público, se ordenó la apertura de esta información. Y otro de los casos muy recientes, que ha habido varios precedentes, pero el más reciente es el RRA 165518, donde el sujeto obligado es la PGR, y es el caso conocido como de Odebrecht. Este caso también es una solicitud de información realizada por un periodista, también llegó a recurso de revisión y el instituto ordenó la apertura por interés público, porque tiene no solo una trascendencia nacional, sino también tiene una trascendencia internacional, como ustedes habrán escuchado también por los medios de comunicación, que hay en otros países incluso donde ya se ha sancionado a servidores públicos que se encontraron vinculados con este caso. Y en el caso de México no es la excepción de la vinculación que hay con el actuar de diversos servidores públicos. Es una investigación que aún no ha concluido y este asunto es muy reciente y todavía está en vías para que la PGR determine su cumplimiento. Y por último, bueno, hay diversos casos relacionados con la emisión de comprobantes fiscales de actuaciones irregulares o inexistentes. Y esto, ha habido diversas solicitudes de información al SAT en los cuales ha detectado que diversas empresas, principalmente del estado de Veracruz, emitieron comprobantes fiscales sin contar siquiera con personal y con infraestructura para emitir esos comprobantes fiscales. Y último, una investigación que supongo que está haciendo, que también es una periodista, que es la misma periodista del caso de Ayotzinapa, está requiriendo al Consejo de la Judicatura Federal todas las resoluciones o sentencias en materia de delincuencia organizada. Tenemos al día de hoy en el INAI más de 30 precedentes donde está requiriendo diversas solicitudes relacionadas, todas con delincuencia organizada, por supuesto. En este caso el criterio que tiene el instituto es que todas las resoluciones son públicas desde su emisión, pero ha ordenado entregar versión pública. En algunas ocasiones, ya para terminar, que sigue el tema de datos personales, la reserva opera de manera total.
es decir, protege la totalidad de la información, pero en la mayor parte de los casos es posible que se entregue una versión pública, protegiendo, como les mencionaba, información que pueda ser clasificada como confidencial o información que pueda ser clasificada como reservada. En estos ejemplos que les traje tenemos muchísimos, podríamos pasar todo el día refiriendo ejemplos que hemos detectado que son un auténtico ejercicio de la labor periodística de la mano del derecho de acceso a la información, que sin duda se traducen en un beneficio para toda la sociedad. Son temas de trascendencia social e interés público. Gracias a estas solicitudes de información o a las resoluciones que emite el INAI, cualquiera de nosotros podemos conocer estos temas, y es ahí donde destaco esa relación y reitero que no podemos ver de manera aislada la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información. Y con esto yo terminaría mi participación para cederle el uso de la voz al compañero Óscar Zavala. Muchas gracias. Una introducción general al tema que nos ocupa el día de hoy. Aprovecho la ocasión para saludar, agradecer la oportunidad del espacio de estar el día de hoy con ustedes hablando sobre un tema tan interesante como lo es datos personales vinculados a la labor periodística. Y justamente por eso, doblemente responsable o triplemente responsable, porque ya está aquí mi jefa, la comisionada Patricia Cursay, entonces ya siento un poco más la presión de lo que voy a decir, pero aquí estamos. No quiero ser regañado después. También saludo a mi amigo César Felipe Leiva, un importante comunicador, muy vinculado a los medios de comunicación, con importante labor periodística. Y a mi amigo Emilio Cruz, que también aquí nos acompaña, también vinculado en temas de datos personales en la parte de pensiones, una cuestión también interesante. Y uniéndome a los agradecimientos y felicitaciones que se han hecho desde el día de ayer a los organizadores, al maestro Luis Alberto González García, al maestro Diego Guerrero, que nos han apoyado mucho en la preparación de este interesante evento. Y fíjense que hablar de datos personales vinculados con el tema de la labor periodística es un tema importante, un tema interesante, porque justamente, y quiero referirme un poco a la parte histórica de los datos personales, justamente la importancia o el interés de analizar los datos personales nace en razón de la labor periodística. Justamente en 1890, fíjense nada más, el ensayo clásico que se habla sobre el derecho a la privacidad de los abogados norteamericanos Samuel Barren y Louis Brandeis. Ellos planteaban por primera vez la necesidad de proteger el derecho a la intimidad, vinculada por supuesto con los datos personales, hablando en temas específicos de la labor periodística. Y pongo justamente las reflexiones que ellos hacían en este interesante análisis, que fíjense ustedes, desde 1890 ya estaban ellos preocupados por el impacto de las nuevas tecnologías. Fíjense, las tecnologías de 1890 ya estaban preocupados por el reto que implicaban o el reto que representaban para la protección de datos personales. Ya estaban preocupados, hablamos de más de 100 años, ¿no? Entonces, imagínense ustedes esas reflexiones, traerlas hoy a la actualidad, pues evidentemente estamos en un momento donde los datos personales cada vez son más, son objeto de mayores implicaciones y son objeto de mayores retos. Incluso hay un interesante estudio que realizó la Fundación de Datos Personales de Madrid, así se llama, un profesor alemán que se llama Wolfgang Schroeder. Él empezaba a analizar y a hablar sobre el tema justamente de la necesidad de proteger los datos personales frente a las nuevas tecnologías derivadas por la industria 4.0, ¿no? Que es un tema en boga hoy en la actualidad y que bueno, ya tiene sus importantes implicaciones. Pero vean ustedes, ya se hablaba de la labor periodística y Louis Brandeis particularmente, él señalaba, o su preocupación era, él refería que había demasiadas intromisiones de la prensa en actividades privadas de los ciudadanos norteamericanos. Y ponía un límite muy específico, y retomo un poco lo que comentaba ayer el licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La importancia de una labor periodística siempre ética y siempre responsable. Sigue llegándose de los medios necesarios, como es el derecho de acceso a la información, que ya la maestra Páez refirió muy ampliamente de su importancia y sus particularidades, pero también que ese ejercicio periodístico no rebase los límites de la privacidad o que invada otras esferas en estos ámbitos de derechos humanos, ¿no? Que tenemos también el derecho de protección de datos personales como un derecho humano. Voy a permitirme leer una reflexión que son 2 o 3 líneas que se hace en el ensayo de Barren y Brandeis,
en torno a qué es lo que ellos consideran como un ejercicio responsable o un ejercicio donde tendría que mediarse el ejercicio periodístico hablando de datos personales. Lo llaman así, refiriendo ellos de que habría que saber diferenciar cuando una noticia era de interés general, que había que darla a conocer, eso está protegido desde siempre por la primera enmienda de la Constitución norteamericana, o cuando hablábamos de un simple, como lo llaman ellos, un chismorreo, ¿no? De que ya la intromisión a la vida privada de las personas rebasa esa necesidad de información y ya se convierte mucho más en un ejercicio abusivo de un derecho. Y lo señalan así. Dicen ellos, el chismorreo ha dejado de ser ocupación de gente ociosa y depravada para convertirse en una mercancía buscada con ahínco e incluso con descaro. La intensidad y complejidad de la vida que acompañan a los avances de la civilización han hecho necesario un cierto distanciamiento del mundo, y el hombre, bajo la refinada influencia de la cultura, se ha hecho más vulnerable a la publicidad, de modo que la soledad y la intimidad se han convertido en algo esencial para la persona. Por ello, los nuevos modos e inventos, al invadir su intimidad, le producen un sufrimiento espiritual y una angustia mucho mayor que la que le pueden causar los meros daños personales, ¿no? Entonces, vean ustedes la preocupación de estos autores norteamericanos, insisto, en 1890, preocupados porque cierta información que se pudiera difundir en los medios de comunicación les pudiera afectar en la esfera más íntima, en la esfera de la privacidad. Y es justamente donde vamos a partir de esta parte donde terminó la maestra Páez, porque ella refería el caso de estos emblemáticos casos como Ayotzinapa, como Tlatlaya, ¿no? Como estos casos del socavón, etcétera, 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 que explicó tan ampliamente y con tanto interés. El tema importante aquí es que sí se instruyó la entrega de la información, pero la clave está en que se instruyó una entrega de la información en versiones públicas. Uno de los elementos más importantes a considerar de esta versión pública es no entregar información que vulnere datos personales, o no entregar información que haga identificable a las personas que se encuentran en estas investigaciones, en esta información que fue entregada con posterioridad por los sujetos obligados. Y es que justamente tenemos ahí los campos de aplicación de los datos personales. En unos momentos más analizarán con el doctor Fernando Sosa Pastrana el tema de datos personales en el sector privado, que él es uno de los especialistas en este tema, y yo voy a tratar solamente de referirme a la parte de los datos personales en el sector público, o un poco más vinculados con el ejercicio del derecho de acceso a la información, que insisto, y retomo nuevamente lo que lo comentaba ayer, incluso la doctora Cursain, el director de la facultad y el licenciado Luis González Pérez, ellos referían un poco ver a estos derechos humanos, porque son derechos humanos, debemos de concebirlos como derechos humanos, bajo el principio de complementariedad, ¿no? Son interdependientes los derechos, se complementan uno a otro. No es que los datos personales sean una limitante para el ejercicio del derecho de acceso a la información, que a veces es visto de esta manera. Los datos personales deben de coexistir con el derecho de acceso a la información, ¿no? Debemos de respetar el derecho de acceso a la información sin buscar o sin invadir o obstaculizar otros derechos, como es la protección de la vida privada y de los datos personales. Y entonces podemos hablar de 4 grandes campos de aplicación de los datos personales. Hablamos de datos personales en la Ley Federal de Transparencia, hablamos de datos personales en la Ley General de Transparencia, tenemos datos personales en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, tenemos datos personales en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, y ahora tenemos datos personales también en la Ley General de Archivos, que todavía estamos en un proceso ahorita estamos en la vacatio legis, entrará en vigor plenamente hasta el próximo año, en junio del próximo año. Pero ven ustedes, tenemos un ámbito de datos personales en diferentes cuerpos normativos, todos regulando un aspecto muy particular. Y entonces aquí llegamos al tema de datos personales hablando en materia de transparencia. Y retomo nuevamente lo señalado particularmente por el punto de las versiones públicas. La información que se entregó, insisto, de Tlatlaya, de Ayotzinapa, se entregó en versión pública, testando información con fundamento en el artículo 113, fracción primera de la Ley Federal de Transparencia, que es aquella que haga identificable a una persona física. Ya entrar a las interpretaciones que se ha hecho por el órgano garante de la fracción primera, ya sería llegar a otro tema que no es el que nos ocupa el día de hoy. Pero justamente, si nosotros partimos de la identificación de la persona, nosotros vamos a lograr vincular la información que estamos buscando divulgar con una persona identificada o identificable. En un momento más señalaremos alguna pequeña definición sobre qué se entiende por datos personales y nos dará esto mucho más sentido. Pero ven ustedes,
Y quiero empezar con un caso que me parece también interesante. Hace un par de años, un particular solicitó a la oficina de la Presidencia de la República, no se recordarán ustedes que el presidente Peña Nieto se sometió a una cirugía, no por cuestión médica se ausentó, por cuestiones médicas fue operado, una cuestión ahí particular, y solicitaron el expediente médico del presidente, señalando que era de interés general saber si la información actualizaba o no, si el presidente estaba o no en condiciones de cumplir con su mandato constitucional. Se solicitó la información y la oficina de la Presidencia de la República clasificó como confidencial por 113, fracción primera de la Ley Federal de Transparencia, justamente la información del estado de salud del presidente de la República. Llegó recurso de revisión y el órgano garante confirmó la confidencialidad de la información. Pero vean ustedes, es otra parte fundamental, ¿no? ¿De qué parte a qué parte nos podemos delimitar en qué momento sí vamos a estar en presencia de acceso a la información y en qué momento tiene plena aplicación el ejercicio de los datos personales, ¿no? Entonces, aquí hablamos, pasó en Estados Unidos, en algún ejemplo, de la jurisprudencia norteamericana sí tiene algunos casos o algunos supuestos en los cuales sí se entregó información médica de presidentes norteamericanos, de políticos norteamericanos. El argumento fue diferente aquí porque sí se acreditó la necesidad de dar a conocer la información de los presidentes, de los miembros del Senado, porque estaban en la circunstancia de que pues, andaban como que cometiendo cosas extrañas, ¿no? O sea, pues, se dudaba de que su estado de salud fuera el óptimo para poder llevar a cabo su encargo. En el caso que les platico nosotros no tuvimos esos elementos y bueno, por lo menos tenemos casos en los cuales se tendrá que, en algún supuesto, ponderar si prevalece el ejercicio del derecho de acceso a la información o la protección de los datos personales. Y fíjense nada más, regreso nuevamente al caso de 1890, a la historia de los datos personales o a su origen de los datos personales. En 1890, a pesar de que en el ensayo de los abogados norteamericanos que les he referido, ellos señalaban como que ciertas limitaciones, ¿no? A ustedes puede parecer, ¿no? Ellos decían que había que limitar un tanto el derecho de acceso a la información o la labor periodística, la libertad de expresión sobre los datos personales. Ellos decían esa parte, pero no de esa manera, ¿eh? Ellos justamente entre las excepciones ellos decían que el derecho a la intimidad no impide la publicación de aquello que es de interés público o general. Nuevamente ellos ya traían el ejercicio de ponderación o el principio de proporcionalidad, hablándolo en términos de argumentación jurídica, aplicado desde el momento en que la información podía o no ser de utilidad general para la sociedad. Nuevamente, si la información o la noticia es de interés general o de interés público, tenía que darse a conocer sobreponiendo a la protección de datos personales, al derecho a la intimidad. Cosa que en la actualidad sigue ocurriendo, ¿eh? Todavía puede ser, lo manejaba muy bien la maestra Páez, en materia de acceso a la información lo que prevalece es el principio de máxima publicidad. En principio toda la información va a ser pública y bueno, vamos a tener los casos de excepción, como puede ser la reserva o la confidencialidad, que también ella refirió muy atinadamente en su exposición. Pero en el caso particular de los datos personales y de las reservas, siempre vamos a estar en posibilidad de superar una causal de reserva, una causal de confidencialidad, por lo que vamos a entender por lo que es el interés público. Siempre el interés público, valga la redundancia, por ser un interés general, va a llevar a abrir información que en un principio podría no ser considerada como tal, ¿no? Y lo decíamos hace un momento, este ejercicio del derecho de protección de datos personales debe tener dos vertientes. Por un lado, su relación con el derecho de acceso a la información y por la otra parte, como la protección de los datos personales y el derecho que tenemos todos nosotros de acceder a ellos, ¿no? Bajo este principio de los que conocemos como derechos ARCO, derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición. Ya, si se dan cuenta ustedes, ya estamos en otro ámbito de aplicación de los datos personales. Ya no estamos en la parte de derecho de acceso a la información, ya estamos nosotros como usuarios del derecho de acceso de datos personales, cómo vamos a acceder, rectificar, cancelar o oponer. Históricamente, como lo comentó también la maestra Páez, que ya me estoy robando prácticamente sus ideas, la estoy cite y cite, ¿ves? Que nos complementamos. Como lo señaló muy atinadamente, recuerden ustedes que el derecho de acceso a la información era un derecho político que después se transformó en una garantía individual y después, con la reforma de 2011, se convirtió en un derecho humano, ¿no? Así era un caso similar a lo que pasó con el tema de datos personales. Se reforzó su necesidad con la reforma al artículo 6 de 2014, pero digamos que su fundamento más importante es el artículo 16. El artículo 16 de la Constitución
como ustedes recordarán, anteriormente solamente hacía referencia a evitar injerencias externas, a la inviolabilidad de la correspondencia, ¿no?, a la secrecía de ciertos datos, a la protección de la persona, pero no hacía una referencia particular de los datos personales. Hubo una reforma al artículo 16, se reformó el párrafo segundo de la Constitución del artículo 16 y nos dio una idea general de lo que vamos a entender por el acceso a datos personales. Vean ustedes, acceso, rectificación, cancelación, oposición. Estos cuatro derechos, los tenemos tanto en el sector público como en el sector privado, con sus limitantes y con sus diferencias, ¿no? Un ejemplo muy particular, en el sector privado es impensable hablar de acceso a datos personales de fallecidos, cosa que la Ley General de Datos Personales en posesión de sujetos obligados sí lo permite y sí nos da un marco jurídico que nos permite hacerlo en razón de lo que nos prevé el artículo 49 de la propia Ley General. Hay matices de diferencias, pero también hay muchas similitudes que andaré un poco más. ¿Cómo podemos entender a la protección de los datos personales? Y es que la legislación pues no nos da digamos qué se entiende por acceso, rectificación, cancelación, oposición, pero no tenemos una definición por lo menos jurídica, me refiero a los textos normativos, que nos refiere a qué son los datos o cuál es el ámbito de aplicación de los datos personales. Nosotros sí lo encontramos en la parte jurisprudencial, donde sí hemos tenido ciertos criterios del Poder Judicial de la Federación, donde ha delimitado y ha explicado cuáles son estos alcances. Los podemos dividir fundamentalmente en dos. La facultad del individuo de que su información sea manejada de forma correcta y la facultad también de este individuo de tener disposición y control sobre su propia información, ¿no? Digamos que son los dos grandes rubros o las dos grandes características de los que podemos hablar sobre el ámbito de la protección de los datos personales. ¿Qué son los datos personales? La definición legal: cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Ven ustedes, y otra vez tenemos ejemplos de acceso a la información que podemos ir rebotando un poco las ideas en ese sentido. La noción de datos personales o el elemento principal para poder determinar cuándo debemos proteger un dato personal es cuando se haga identificada o identificable a una persona física. ¿Qué quiere decir esto? Podemos decir nosotros, por ejemplo, ¿la edad es un dato personal? Les pregunto. ¿Sí? ¿El nombre es un dato personal? ¿Sí? ¿El domicilio es un dato personal? ¿El sexo es un dato personal? ¿Sí? ¿Dónde está la clave otra vez? En que se haga una persona identificada o identificable. ¿Qué es lo que pasa si yo en una tabla de alguna solicitud de acceso a la información, en una tabla, me ponen aquí una columna con los nombres, una columna con el sexo y una columna con la edad? Por separados nosotros hicimos la pregunta ahorita, ¿son datos personales? Dijeron que sí. En principio, si es una información de acceso público, yo tendría que entregar una versión pública testando las 3 columnas, ¿no? ¿No tendría que testar las 3 columnas? ¿Qué creen que no? Porque la clave, otra vez insisto, está en hacer identificada a una persona. Si yo testo el nombre, ¿de qué me da cuenta que yo dejé las columnas de sexo o de edad? Pues de nada, porque al final de cuentas no me está siendo identificada ninguna persona, ¿no? Por sí mismos estos datos aislados, en este nivel de desagregación, nosotros, incluso en recursos de revisión, hemos instruido la entrega de versiones públicas solamente las que se teste el dato que las haga identificables, dejando visible la mayor parte de la información, y eso es justamente lo que se debe analizar en un recurso de revisión. Analizar qué tanta información, porque, insisto, partimos del principio de máxima publicidad. Debemos de ver la forma de dejar la mayor cantidad de información que no afecte. Si yo testo el nombre de un cuadro de naturaleza, evidentemente yo no estaré divulgando información personal y sí me estará sirviendo a lo mejor un poco hasta para información estadística, ¿no? Ya podré yo realizar mi tabla de que, bueno, tantas personas para tal circunstancia son del sexo, del género masculino, del género femenino, tantos están entre estas edades, etcétera, 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 tantos son de este municipio, etcétera, 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 ¿no? En términos muy generales, siempre y cuando no lo vinculemos con el nombre. Y viene una segunda categoría de datos, que es el tema de los datos personales sensibles, que son aquellos que infieren mucho más en la esfera privada de las personas y que tienen una regulación más o menos similar, no solamente en México, sino prácticamente en toda América Latina, que tienen esta misma categoría, así como ustedes pueden ver este segundo párrafo que viene en la diapositiva. Prácticamente todas las legislaciones de datos personales de América Latina consideran como datos personales sensibles al origen racial o étnico, el estado de salud, la información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual. Hay algunas interpretaciones diferentes en varios de estos datos personales sensibles, que bueno, tampoco no es objeto de esta exposición,
pero bueno, por lo menos en el ámbito de lo general, en el ámbito de la protección de los datos personales, van a ser siempre los mismos en las legislaciones. ¿Cuáles van a ser? Y voy acercando un poco a la parte final, por si hubiera alguna pregunta. También sé que es el cambio de hora, ¿no? O sea, las 11, los que están aquí invitados tienen otra clase a las 11 de la mañana, entonces pues tampoco queremos que sus profesores los regañen, ¿no? Entonces trataré de acercarme a la parte final de mi exposición. A diferencia de lo que comentaba la maestra Páez, en materia de datos personales no puede venir Winnie Pooh a pedirme su expediente clínico, ni el hombre araña. Una de las particularidades más importantes es que aquí sí se debe de acreditar la identidad y la personalidad del solicitante. Aquí sí es el elemento primordial, elemento fundamental que se encuentra acreditada quién es el solicitante. ¿Por qué? Porque otra vez, si no es el solicitante, tampoco es que me nieguen rotundamente el derecho a datos personales. Tendrá que analizarse si la información concierne o no para que pueda ser por la vía de datos personales o en su caso orientarse a una cuestión de acceso a la información pública, ¿no? Por ejemplo, si ustedes fueran si yo le pido al INAI mi recibo de nómina, el INAI tiene la obligación de entregármelo a mí en versión íntegra, a pesar de que yo tenga ahí pues mis descuentos para que les platico, yo estaría revelando mi información personal. Lo que yo tenga ahí, esa información le concierne a mi persona, ¿no? Pero si la maestra Páez va y solicita mi recibo de nómina, a ella se lo van a entregar en versión pública, testándole mis datos referentes como mi CUR, ¿no? como mi RFC, como los descuentos que tengo ahí por cualquier motivo que yo haya decidido hacerlos por cualquier circunstancia. Entonces ven ustedes, el mismo documento tiene una doble connotación. Es diferente si lo cito yo a que lo cito la maestra Páez. En mi caso, para que me lo entregaran, yo tendría que acreditar mi identidad. Yo tendría que llevar mi credencial de lector, cualquier documento oficial, para que yo soy el titular de esos datos personales. Y ven ustedes la otra diferencia. Nosotros en materia de acceso a la información hablamos de sujetos obligados. Nosotros en materia de datos personales hablamos de responsables. Lo que nosotros tenemos en datos personales son responsables del... Aquí lo tenemos, ahorita me regreso para acá. Ahí. Responsables de tratamiento, que se refiere a la obtención, uso, divulgación, otra vez vinculado con el ejercicio periodístico, almacenamiento de datos personales por cualquier medio. Como ven ustedes, no solamente nosotros en materia de acceso a la información tenemos la posibilidad de acceder, ejemplificar, difundir, divulgar la información, y nosotros aquí tenemos otra serie de derechos y obligaciones, no solamente como sujetos obligados, sino por eso la ley lo determina como responsables. Y viene la segunda connotación, la parte de la transferencia. La parte de la transferencia, que es el llevar o informar o el divulgar o transmitir estos datos personales a otras instancias, ¿no? Y eso, el ejemplo en materia laboral nos queda muy claro, por ejemplo, en el caso de los patrones que tienen a sus trabajadores afiliados, ¿no? Ellos son responsables del tratamiento de datos personales, pero también tienen la posibilidad de transferirlos, no solamente porque lo quieran hacer, sino porque tienen la obligación de hacerlo. Tienen la obligación de transferir datos personales al Instituto Mexicano del Seguro Social, tienen la obligación de transferir datos personales de los trabajadores al SAT o a otros organismos como el Infonavit en el tema de las AFORES, ¿no? O sea, este manejo es muy importante, ya el doctor Sosa lo verá en temas muy particulares hablando del sector privado, pero por lo menos nosotros tenemos un panorama general de lo que vamos a entender por el tema de tratamiento y transferencia de datos personales. Y finalmente, como todo derecho, va a estar siempre sujeto a sus propias directrices, a sus propias particularidades. Tanto en el sector público como en el sector privado, nosotros tenemos 8 principios bajo los cuales se debe de guiar el ejercicio o el tratamiento de datos personales. Licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad. Se queda la información, no sé si por parte de la organización vaya a estar en algún lugar la presentación disponible, puede ser enviada por correo electrónico, ahí se queda la información para todos ustedes. Nada más yo quisiera referirme a tres principios fundamentales en el tema de datos personales. El tema de la finalidad. ¿Y por qué es importante el principio de finalidad? Porque no se le puede dar un tratamiento distinto para los fines para los cuales hayan sido recabados los datos personales. Y para eso es muy importante la figura del aviso de privacidad, que tenemos obligación tanto de ponerlo a disposición del público, tanto sujetos de derecho privado como ahora sujetos de derecho público. No se puede hacer un uso a los datos personales que ustedes mismos no hayan autorizado a través de ese aviso de privacidad que les hayan puesto a su disposición. Y viene el segundo principio ligado con el principio de consentimiento.
El derecho de los datos personales no es absoluto y puede ser incluso superado, lo dijimos, por cuestiones de interés público o por el consentimiento que los propios usuarios o los propios titulares de los datos personales proporcionen respecto de su propia información. Yo decido, si yo quiero que mi nombre diga aquí que estoy vinculado con una enfermedad de la que ustedes quieran, yo decido a través de mi consentimiento si es pública o no la información, ¿no? Entonces, es otro elemento. Lo platicaba bien también la maestra Páez, el tema de las condonaciones fiscales. Si las empresas decidieran motu propio, por cualquier circunstancia, estar públicas, no habría razón por la cual la autoridad o el sujeto obligado tuviera que tenerlas como información confidencial, cosa que no ha sucedido en el tema de condonaciones, ¿no? Que ahí la idea es que se mantenga en sigilo por parte de estas empresas beneficiarias. Y el último principio, de los tres que les voy a comentar, el principio de proporcionalidad. Solo podrán ser objeto de tratamiento los datos personales que resulten extremadamente necesarios, adecuados y relevantes en relación con el fin que se pretende obtener, ¿no? De nada sirve que en un aviso de privacidad prácticamente yo pueda recopilar cualquier información si no la necesito fundamentalmente para el objeto para el cual lo estoy requiriendo, ¿no? El principio de proporcionalidad siempre va a ser una medida un órgano de medición, una unidad de medición para determinar hasta qué punto los datos personales pueden ser solicitados o no. Y cierro esto con un ejemplo que me pasó el fin de semana. Nos quedamos en un hotel y resulta que para pagar con la tarjeta de crédito nos pedían una copia de la identificación oficial. Pues oye, pues ¿para qué, no? Dice, no, es que si no pasa el pago, al rato yo le tengo que comprobar al banco que sí estuviste aquí, ¿no? Pues peor. O sea, me estás pidiendo mi credencial, tienes copia de mi tarjeta de crédito, de ambos lados. Tienes copia de mi credencial de lector. Tienes la fecha en que estuve aquí, con quién estuve. Pues qué mayor difusión. Les preguntaré a ustedes, bajo el principio de proporcionalidad, ¿es proporcional esta solicitud o este requerimiento que hace el hotel respecto a los datos personales de un huésped? Me parece que no, ¿no? Y bueno, ya serán otras consecuencias legales, pero en principio pues no tenemos por qué dar a conocer esa información. Por mi parte sería todo, muchas gracias. A continuación se abre un periodo de hasta 10 minutos para preguntas y respuestas. ¿Con micrófono? ¿A capela o con micrófono? Se escucha, ¿no? No, creo que no. Tenemos aquí problemas técnicos. Sobre el caso Odebrecht, estoy algo empapado del tema. Me causó curiosidad la resolución 1655 diagonal 18 de la PGR, que creo que esta aparece en el libro Gigantes del Oro de Raúl Olmos, el cual leí. Y me causa curiosidad porque también lo entrevisté y pude ver los documentos, son 5 cajas de documentos, todas tapadas con un cuadro negro que ocupa casi toda la hoja. Incluso Raúl Olmos lo considera una burla porque le entregaron información que no sirve para nada. Entonces, esta investigación es una red de investigadores de 12 países, la red que investiga la DARA. México es el único país que no ofreció colaboración con las instancias internacionales y México está omiso en el caso de esperemos que el próximo gobierno si lo vuelva a abrir. Mi duda es qué criterios se aplicaron para censurar la información de Pemex, de las subcontrataciones, de las adjudicaciones directas, todo lo que es recurso público, y la entregaron censurada. ¿Qué criterios se aplican ahí? ¿Es información confidencial? A ver, mira, el caso que yo acabo de citar de Odebrecht no ha dado cumplimiento a la PGR. En ese asunto no han entregado la información y mira, el caso reciente, de hecho, se venció el viernes pasado para que diera cumplimiento la PGR. El INAI tiene 5 días para emitir el acuerdo de cumplimiento de incumplimiento. Hasta este momento, PGR hasta el viernes pasado no revisamos nosotros el cumplimiento, no había registro de que hubiese mandado algún oficio señalando, poniendo a disposición la información. Ese caso no se ha entregado la información y la resolución ordenó básicamente que se aperturara el 90% o más de la información, porque mira, te leo la instrucción que quedó en esa. Se deberá entregar la versión pública
de todas las diligencias que ya haya llevado a cabo. Básicamente de todas las diligencias que PGR ya llevó a cabo, ya no se va a cerrar básicamente nada, pero ahorita te voy a platicar otra cosa que viene con ese asunto. Este asunto que refieres no está cumplido, no se ha entregado información, quizá hay otros casos en los que se ordenó entregar otra información diversa y a lo mejor diversos sujetos obligados la entregaron testada. Hay otros precedentes que tú refieres que son igual del INAI, donde se ordenó entregar versión pública de los contratos. Básicamente ahí únicamente se ordenaron testar datos personales y no se, por lo menos en la resolución del INAI, habría que revisar el cumplimiento que dio la PGR. Pero, Pemex, esos casos son de Pemex, perdón. Y en este de PGR aún no entregan la información, pero hay otra cuestión particular. Esta semana tiene el INAI toda esta semana para emitir el acuerdo de cumplimiento o el acuerdo de incumplimiento, que eso yo creo que se está revisando. Hay otro tema. En este caso, el extitular de Pemex presentó un juicio de amparo en contra de esta resolución que emitió el INAI. En ese juicio de amparo pidió la suspensión definitiva para que no se divulgara información relacionada con esta investigación. ¿Qué fue lo que determinó el juez? Se acaba de notificar recientemente el amparo. El juez negó la suspensión para efectos de que no entregaran esta información, sin embargo la concedió para unos efectos distintos. O sea, el juez básicamente razonó que esa información se tiene que aperturar, se tiene que entregar, que eso es coincidente con lo que determinó el propio instituto. Pero concedió la suspensión para efectos de que, adicional a los datos que el INAI ordenó testar, que fueron muy pocos, porque realmente únicamente se ordenó testar parte de datos personales y los nombres del personal operativo. Básicamente, con esta instrucción que dio el instituto, la PGR tendría que entregar una versión pública con el 90% de la información visible, abierta, porque todas las diligencias que ha llevado a cabo precisamente por el tema de interés público y la trascendencia nacional e internacional que se determinó en la resolución, tendría que dejarlo visible. Pero el juez adicionó y señaló: sí te concedo la suspensión para efectos de que no se revelen tus datos personales y datos personales sensibles tuyos y de tu familia, entiéndanse esposa e hijos. Y en ese tema, pues es que la PGR tendría que dar cumplimiento en sentido estricto, testando los datos que le ordenó el INAI, que fueron muy pocos, y testando adicional estos datos que el juez determinó a través de esta resolución o de esta suspensión que le otorgó al extitular de Petróleos Mexicanos. Yo les sugiero que se mantengan atentos de qué es lo que pasa con este caso, que por supuesto, pues aquí lo que se está ordenando entregar es todas las constancias que se tengan de la investigación que PGR ha llevado hasta el día de hoy en colaboración, según por varios boletines oficiales que sacó la propia PGR con Brasil, en la que ha referido que no ha recibido muchísima información, pero pues estaremos atentos a qué es lo que hace y el INAI, por supuesto, ejercerá las atribuciones que tenga que ejercer conforme a la ley para que este caso se dé cumplimiento cabal en los términos otorgados, y aquí ya tenemos un elemento adicional que es la resolución de este juez que les estoy comentando. Antes, sí me queda claro que no es la misma resolución. No. Pero ¿qué criterios se aplican para censurar todo el documento? Solo queda, de hecho, nada útil. Y son 5 cajas, no tengo fotos, puras hojas negras. ¿Qué criterios se aplican ahí? ¿Qué protege? Los circulamientos. Normalmente, bueno, se tiene acceso a la información siempre. Yo hace rato les mencionaba que tratándose de una clasificación como reservado confidencial, se tiene la facultad de tener acceso a la información. Y normalmente en los contratos, ¿qué información el INAI ordena, por ejemplo, censurar? Lo que tiene que ver con datos personales que no son necesarios para rendir cuentas, pero además información que puede actualizar algún secreto de causales de clasificación, por ejemplo, no sé, un secreto comercial, que son los más vinculados con las actividades que realiza, por ejemplo, Petróleos Mexicanos. Habría que referir, ¿qué resolución, tienes el número de la...? Ok, porque habría que ver en todo caso qué fue lo que se ordenó clasificar o testar en esa versión pública, para verificar si lo entregó en los términos que la resolución del INAI entregó. Pero normalmente la información que en ese tipo de contratos, bueno, los contratos son una obligación de transparencia, tienen que tenerlos públicos incluso en el portal de transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia del Instituto.
y aquí lo que se testa solo son datos personales y aquella información que pueda abarcar un secreto comercial, que es lo relacionado un poco con este tipo de contratos. Pero desconozco realmente el por qué se testó, como dices tú, básicamente el 95% de la información. Habría que ver si tienes el número de precedente y revisar en qué términos se instruyó entregar la versión pública y cómo es que Pemex está dando cumplimiento a esta versión pública que el instituto ordenó entregar. Con mucho gusto, si tienes el número, lo podríamos revisar. No es recurso de revisión. Ah, no es recurso. Ah, no. Ah, entonces ahí está el tema, no es recurso. Es que, retomando ese mismo tema, este asunto, vi un poco el seguimiento de este periodista. Lo que él refirió fue una solicitud de acceso a la información que le hizo a Petróleos Mexicanos. Entonces, lo que le daban a él, lo que se analizaron fueron versiones públicas que decían que se elaboraban conforme a los criterios y lineamientos del INAI, pero nunca llegó a recurso de revisión. Entonces, por eso es que las cajas, esas cajas famosas que son 5 cajas, todo está negro, nada más está el encabezado de la hoja, esa es la famosa, incluso hasta Proceso sacó alguna nota al respecto. Lo que hicieron fue, simplemente lo que refieren ellos fue una solicitud de información que se hizo a Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos, con su criterio, realizó una versión pública y la entregó, pero no fue impugnada. Entonces, ya en la nueva versión que platica la maestra Páez, ya se ordenó la entrega prácticamente de toda la información, salvo testando datos personales. Pero sí, no llegó. Me parece que quedó, bueno, por lo menos hasta ahí lo que refiere de la nota es solamente se quedó en solicitud de acceso a la información. Sí. Por eso lo que hay es un número de folio, no hay un número de expediente. En este caso, si ya feneció el término para presentar recurso de revisión, pues de ese ya no podrías impugnarlo. Tendrías que hacer una nueva solicitud ante el sujeto obligado requiriendo la misma información y en caso de que te vuelvan a entregar la versión pública testada el 95%, pues presentar un recurso de revisión para que el INAI resuelva en consecuencia. Y esta información, por supuesto, siempre se tiene acceso a esos expedientes para poder determinar qué información sí es susceptible de ser clasificada como confidencial o qué información puede ser entregada. Entonces, sí, perdíamos de vista el tema pensé que venía de un recurso de revisión, pero si no es así, entonces no hay instrucción del instituto, no se ordenó emitir esa versión pública en determinados términos, sino que se quedó en solicitud y no fue recurrida. Por eso la importancia de que cuando no estén conformes con una información que se entregue por parte de los sujetos obligados, pues está el recurso de revisión que pueden presentar ante el instituto. O sea, si tú haces una solicitud de información, esa respuesta que te da el sujeto obligado no te convence, tú puedes presentar un recurso de revisión. Vienes y el INAI resuelve, dependiendo, pero aquí un consejo importante, porque en la práctica lo hemos visto muchísimo, cuando ustedes recurran, sean muy claros en señalar el acto reclamado y los puntos petitorios, porque hay recursos que llegan al instituto en el que únicamente dicen, me inconformo con la respuesta. Es decir, oye, sabes que sí hay suplencia de la queja, pero no puede ser suplencia absoluta de adivinar de qué te estás inconformando. Eso es muy importante para efecto de que eviten una prevención para que aclaren acto reclamado y puntos petitorios, porque en caso de que no la desahoguen, ese recurso se va a desechar, porque así lo prevé la ley, o sea, establece esas cuestiones en la Ley Federal de Transparencia. Y la otra, cuando requieran, como consejo práctico, sí es un consejo al margen de todo, pero es un consejo práctico de lo que hemos visto al resolver o al recursos de revisión, es que muchas veces los solicitantes requieren información de manera muy genérica, a veces no señalan ni periodo de lo que quieren, y si bien no están obligados a conocer la denominación o cómo se llama ese documento que ustedes quieren acceder, pues sí, el consejo es que sí dejen muy claro cuál es la intención de lo que quieren. Quizá ustedes no saben que el documento se llama cédula de identificación, por decir algo, ¿no? Pero decir, oye, me interesa acceder a cualquier expresión documental o cualquier documento que dé cuenta de la investigación que llevan a cabo o de la labor del sujeto obligado relacionada con esta cuestión. Porque muchas veces hemos recibido recursos que ves la solicitud y dices, no sé qué pidió, el sujeto obligado nunca entendió qué pidió, nunca requirió al particular para que aclarara qué era lo que quería, respondió lo que entendió, llega el recurso viene más complicado que la solicitud y llega el recurso ante el INAI y de pronto nos encontramos en una situación en la que no entendemos qué es lo que quiere. Y a veces los particulares ni siquiera rinden alegatos y no hay forma de que nos aclaren cuál era la intención o qué era a lo que pretendían acceder, ¿no?
Y recursos de revisión sí puedes presentar uno en contra de esa solicitud. Sí hay causales, a raíz de la reforma constitucional, esto es importante que se los mencione, el 148 en el último párrafo prevé de la ley federal, y si ustedes lo revisan, prevé que en algunos casos se puede presentar un nuevo recurso de revisión. ¿Qué casos es? Por ejemplo, falta de respuesta. En algunos supuestos de procedencia de los que yo les mencioné en la presentación del 148, cuando tú impugnas la falta de respuesta del sujeto obligado durante la sustanciación o nunca emitió respuesta, el instituto resuelve y le ordena al sujeto obligado a que emita una respuesta a tu solicitud, cuando tú la recibas, tú puedes presentar un nuevo recurso de revisión ante el instituto, inconformándote ahora ya con el fondo de esa respuesta que el sujeto obligado te proporcionó. Casos de incompetencia, por ejemplo, que determinamos ese sujeto obligado sí es competente, emite una respuesta, te emiten una respuesta, lo que te entreguen en cumplimiento esa resolución, tú también la puedes volver a impugnar. Revisen, y hay varias causales en las cuales pueden presentar un segundo recurso de revisión. ¿Por qué? Porque la litis, el fondo, es diferente. Incluso pueden presentar recursos de revisión por estas cuestiones, que allá hay varios amparos en los que nos han indicado, que siempre no se puede impugnar la misma cuestión, puedes impugnar cuestiones diferentes, o sea, cambia la litis. Pero sí hay casos en los que se puede presentar un segundo recurso de revisión, solamente hay que ver los supuestos que entran de procedencia del 148. Por eso es importante que en el recurso, el INAI al momento de recibirlo, sí fije la causal de procedencia que se actualizó en el caso concreto. En tres casos, por ejemplo, los sujetos obligados en el caso Coloso, que lo tienen más como una afectación de seguridad nacional y no como una afectación de corrupción. ¿Por qué se mantiene tanta secrecía en ese caso? La segunda es, en el caso Coloso, en estos tiempos futuros, los magistrados de la Corte de Justicia de la Nación le pusieron un amparo para que sus gastos públicos y sus sueldos no fueran públicos hasta 4 años más, cuando ya no estén. Y el tercer caso es el aeropuerto fallido de la Ciudad de México, cuáles son sus proveedores, todas las contrataciones que hay y de dónde viene el recurso. No, los proveedores son públicos del aeropuerto. ¿Sí tienes cuentas del aeropuerto? Ahorita me das el de la Corte. No hay del Corte. Particularmente del tema del aeropuerto, que fallido o no, la obra del nuevo aeropuerto, está el tema, los proveedores son públicos, las inversiones son públicas. Simplemente lo que se hizo ahí, recordemos que se hizo un fideicomiso donde hubo recursos públicos y recursos privados, ¿no? Entonces, pues no hay mayor referencia o mayor marco para entregar información respecto de los recursos privados, pero todo lo que ha sido información pública está la información disponible. Incluso el tema de Afores es público, que FOBI, que Pensioniste, su monto es público, el monto que aportó es información pública. Todos estos datos y los proveedores que tienen, por ejemplo, sabemos todos que ICA, Grupo IGAS participan en este proceso porque, lo decía bien la maestra Páez, la contratación pública siempre va a ser información pública de oficio, ¿no? Entonces prácticamente, y todos estos proveedores está disponible en los sitios de internet, tanto del Grupo Aeroportuario como del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí está la información. Pues eso es lo que está lo que sabemos todos por su propia voz de los medios, de todo, pero no de la institución que protege esa información. Sobre todo, les digo, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia se ampararon para no dar a conocer su gasto público por 4 años hasta que ellos ya no estén, porque se les solicitó que se les iba a bajar el sueldo de los 200 pesos que llaman, que se negaron. Son los públicos. Entonces, oye, como juez y parte se protegieron, es lo que quiero dar a entender, para que ustedes no me den esa información. Al respecto del tema del sueldo de los ministros y del personal de la Suprema Corte de Justicia e incluso de jueces y magistrados, hay una obligación de transparencia en la ley general. Y si ustedes revisan el CIPOT actualmente, y te lo digo porque recibimos una denuncia por obligación de transparencia en contra de la Corte justo por ese tema, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya cargó o tiene cargado en el CIPOT el sueldo de los ministros y de todo el personal de la Corte, o sea, ya sí cumple con esa obligación de transparencia, primer punto. Segundo, hay diversos precedentes del INAI que, si me permiten un correo electrónico, porque de verdad se resuelven tantos asuntos a la semana que me acuerdo de muchos números, pero no todos los traigo frescos,
se ha resuelto en el que se ha pedido el sueldo de los ministros, del personal de la Unidad de Transparencia y de diverso personal de la Suprema Corte, y se ha entregado, la Suprema Corte ha entregado esa información. Si usted, yo le puedo pasar los precedentes, incluso mandarle las resoluciones que incluso ya están públicas en la página del propio instituto, y ahí están los sueldos de los ministros y todas las prestaciones que tienen. Lo que pasa es que ellos el amparo lo van a comenzar a generar, a hacer uso a partir del nuevo gobierno. Más su gasto público, más bien su gasto público son más arriba de los sueldos que tenemos. Bueno, pues independientemente de eso, también tendrán que seguir cumpliendo con la obligación de transparencia. Y en el caso Colosio, el INAI tiene diversos precedentes y algunos son muy recientes, donde ya se ha ordenado aperturar el tema de esta averiguación, y además, aquí sí traigo un número, por si gusta anotarlo, que es el RRA 606818, en el que se ordenó entregar el video justo de este acontecimiento, y el día de mañana se resuelven 2 asuntos más relacionados con este tema de lo de la averiguación del caso de Luis Donaldo Colosio. Entonces, la verdad, sí, aquí el ejercicio del acceso a la información nos permite conocer este tipo de casos, y todo esto se ha abierto por interés público. ¿Cuántos años estamos hablando que pasó? Eso lo sabe presentar en el Pleno del Senado para que se hable sin problema. Ah, sí, el Senado, de hecho, ese exhorto, se sumó a la resolución que emitió el propio instituto, en el que el Senado dijo, oye, me sumo y apoyo la determinación que adoptó el INAI, que es justo este precedente que yo le estoy citando. Pero como atrás hay otros donde ya se ven ordenado entregar todos los informes, que incluso esos informes están públicos en la página de la Procuraduría. Y ahorita pues sí ha tomado un interés creciente por el tema del asesinato de Luis Donaldo Colosio, y igual, si me permiten, nosotros le podemos hacer llegar todos los precedentes donde se ha abierto información relacionada con este caso, porque no es el único. Ya se han resuelto varios precedentes donde se ha ordenado abrir información relacionada con este asunto. Muchas gracias. Yo le iba a preguntar a Ricardo Ratito. Todo lo que ustedes manejan en relación a la pregunta al compañero que me antecedió, yo quisiera saber cómo van ustedes a dividir o subsanar los problemas de las empresas público-privadas con base en la ley que tienen, porque ahí es donde se oscurece que entra en la corrupción. En oscurecer la información, porque una parte es pública y otra privada. Mi pregunta, y viene en el sentido de que son contratos público-privados, tienen que darse forzosamente a la luz pública, pero en muchos casos no son así, nos están afectando como ciudadanía porque están usando impuestos de pueblo. No, pero los contratos son públicos. Todos los contratos son públicos. Todos los contratos. Lo que pasa es lo que comentábamos hace unos minutos. El tema es que se entregan en versiones públicas. O sea, hay información que sí, pero la información pública que está son datos personales, secreto comercial, son razones de clasificación que contempla la ley. Pero ahí es donde entra la Gracias. Agradecemos a la maestra Páez Patrón y al maestro Zavala Gamboa por la excelente ponencia, y procedemos a la entrega de un reconocimiento por parte de las tres instituciones que vamos a dar. A continuación, tendremos un receso de 15 minutos. Si nos gusta pasar a ocurrir, le pedimos reincorporar. Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.